Bueno, ahora sí, entonces muy buenas tardes a los estudiantes que participan en la clase de estadística descriptiva de la Escuela de Administración de Empresas de la UPTC Seccional Sogamoso. Entonces, esta es la tercera clase en la cual pues vamos a ver algunos temas relacionados con las medidas descriptivas. Una de ellas son las medidas de variación. Entonces, las medidas de variación, como su nombre lo dice, pues son medidas que establecen qué tanto varían los datos uno del otro con respecto a cualquier estudio que estemos presentando o realizando eh, en nuestras investigaciones, en nuestros campos que tengamos, ya sea desde la parte financiera, administrativa, desde la parte de contaduría, que digamos son los grupos que siempre hemos venido trabajando, pues ahí son importantes estas medidas porque nos ayudan a mirar realmente cuál es el comportamiento de los datos, porque digamos las medidas que habíamos visto anteriormente, que eran las medidas de tendencia central, lo que me generan son unos puntos específicos de referencia, ¿sí? Pero no me dan una descripción clara de qué es lo que está pasando con la mayoría de los datos o cómo se están comportando. ¿Listo? Y pues ahorita dentro del proceso vamos a mirar, por ejemplo, en el caso particular de, del- de este curso, mirarnos un poquito en el contexto real. Por ejemplo, hablar de cuáles son las cifras que manejan a veces el coronavirus y porque a veces dicen, no, oiga, es que necesitamos aplanar la curva. Y entonces a veces la gente dice, bueno, sí, aplana la curva, pero ¿qué significa eso? ¿Qué es lo que queremos lograr y qué es lo que queremos obtener con ese aplanamiento de la curva? Estas medidas de variación son las que nos van a ayudar a determinar cómo se aplana o no una curva, ¿sí? O una distribución, llamémoslo así. Ellos llaman la curva porque es una curva que se ve ahí, pero realmente es un comportamiento, o sea, una distribución. ¿Listo? Entonces, la idea es esa, que podamos eh, eh, identificar ese tipo de cosas. ¿Listo? Permítanme un segundito. Bueno, listo. Entonces, cuando hablamos de medidas de variación, hay varias medidas de variación. Estas medidas de variación también se llaman medidas, permítame un segundito acá, le voy acá a editar esta parte. También se le llaman medidas de dispersión. ¿Listo? También son medidas de dispersión. En alguna bibliografía aparecen como medidas de variación, en otras aparecen como medidas de dispersión. Entonces, igual, lo mismo, ¿no? Variación o cómo se disparce, se abren, se identifican distancias, por eso se llama dispersión, que tanto se dispersen o se abren los datos. ¿Listo? Una de ellas es el rango, ¿sí? Y el rango de un conjunto de datos no es más que la diferencia entre el valor más pequeñito y el valor más grande. ¿Sí? Entonces cojan el máximo valor y, y resten el menor. Y nos va a dar la distancia que hay entre el valor más pequeño y el valor más grande. Y uno dice, bueno, pero ¿ahora qué me sirve? Pues me sirve para mirar qué distancia hay entre los datos. Entonces, uno de los ejemplos para este caso puede ser seguir trabajando como hemos venido trabajando el tema de las cejas. Entonces, si nosotros devolvemos un poquito por acá, yo tenía por acá, miremos, por ejemplo, el de la muestra. Recordemos estos datos. Entonces aquí está el 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23 y 24. Entonces, sería 20, ya. Listo, entonces volvámoslos a transcribir acá, que serían los datos acá. 21, ay, se me fue. Así que era 22, 22, 22. Ya, espérame, por acá era 20, 21, tres veces. Ah, no. Entonces aquí eran solo dos veces, ¿no? Acá sería 21, 21, 20, 20, 20, 21, 22, 22, 22, 21, 23 y 24. ¿Listo? Entonces,
Esos eran los datos que nosotros teníamos. Entonces, lo que debemos hacer es coger, permítanme un segundo. Entonces, la idea, perdón, retomo nuevamente. Entonces, la idea es, estos son nuestros valores y deberíamos organizarlos, ¿no? Entonces, tenemos que, si los organizamos, tenemos acá 20, 21, 21, 21, 22, 22, 23 y 24. Entonces, ahí ya teníamos tanto el valor más grande como el valor más pequeño. ¿Cuál es el valor más grande? Este valor que está acá, ¿cierto? 24. ¿Y cuál es el valor más pequeño? Este que está acá, que sería el 20. Entonces, ese valor que está ahí, esos dos valores, son los que nos sirven para mirar el rango. ¿Por qué? Porque nos está diciendo cuál es la diferencia entre el valor más pequeño y el valor más grande. Entonces, según eso, lo que debo hacer es coger acá rango. Uy, perdón. Perdónenme acá una cosita, que es que se me activa esto. Entonces, aquí, el rango va a ser igual a coja el valor máximo, o sea, el más grande, que son 24, réstele el más pequeñito del conjunto, que sería el 20. Por lo tanto, el rango va a ser igual a 4. ¿Sí? ¿Qué es ese rango? La distancia entre el mayor y el menor, que son ¿cuántos? 4 años. Entonces, ¿qué significa eso? Que en este conjunto de datos o en esta información que nosotros tenemos, encontramos que la distancia entre el mayor, entre la persona que tiene menos edad y la persona que tiene más edad es de 4 años. ¿Sí? Entonces, eso nos ayuda a nosotros a identificar qué tanta distancia hay entre el conjunto total de datos. Esta medición nos va a servir más adelante para que logremos trabajar con el tema de los datos agrupados y ya nos vamos a dar cuenta del por qué. Entonces, esta que está aquí sería realmente digamos, la respuesta del rango. Eh, Ahora, otra de las mediciones es la varianza. Entonces, la varianza cuantifica la dispersión de los datos con respecto a la media. Entonces, lo que está diciendo es, oiga, ¿qué tanto están separados los datos? Pero entonces, recordemos una cosa, y es que cuando estamos hablando de dispersión o variación, estamos hablando de distancias, ¿cierto? Y entonces, las distancias como tal, ¿sí? Llamamos una distancia de su X, esa distancia siempre va a ser positiva, ¿sí? Esa nunca va a ser negativa. Una distancia siempre es positiva. No importa cómo la tome yo, si la tomo hacia adelante o hacia atrás, pero lo importante es que la distancia es positiva. Entonces, un ejemplo, por ejemplo, aquí es una recta numérica. Y si aquí está el 1, significa que la distancia que hay de aquí hasta acá es 1, ¿cierto? Y si aquí está -1, no importa que este valor sea negativo, la distancia que hay desde el 0 hasta acá es 1. ¿Sí ven? O sea, estamos trabajando es con distancias, no con valores de la tabla, digamos, de una tabla real, sino estamos trabajando es con distancias. Entonces, ¿la varianza qué es? La varianza es qué tanto se dispersen los datos o qué tanta dispersión existe entre los datos. Pero tiene que haber un punto de referencia. Si ustedes se dieron cuenta en el ejemplo que yo les puse aquí, mi punto de referencia es el 0. ¿Sí se dan cuenta? Pero como nosotros estamos trabajando una cantidad de datos que no sabemos qué es, pueden ser zapatos, pueden ser la estatura, puede ser la edad, puede ser, bueno, lo que sea. Nosotros tenemos que coger un punto de referencia para eso. ¿Sí? Y como necesitamos un punto de referencia, pues qué mejor medida que la mediana, que la media, perdón, que la media, porque la media me va a ayudar a referenciar desde ese punto que es un valor central, ¿cierto? Un valor centro, qué tanto está separado los datos, qué tanto están dispersos o qué tanto están separados todos esos datos. Entonces, igual que en las otras medidas, las medidas de variación o de dispersión se pueden trabajar tanto para la población como para la muestra. Entonces, ¿cómo vamos a llamar la varianza cuando estamos trabajando con la población? Se va a llamar sigma
cuadrado, ¿sí? Sigma cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que es la sumatoria de todos los I igual a 1 hasta n. Mire, tengan presente lo siguiente, y es que aquí estoy trabajando con n mayúscula. ¿Sí se dan cuenta? O sea, estoy trabajando con el total de los datos. Y aquí estoy trabajando con los X y me estoy referenciando de quién? De la media poblacional. Por lo tanto, divido por el valor de la media poblacional. ¿Listo? Entonces, ahora, ¿cómo vamos a llamar la varianza de la muestra? Se va a llamar S cuadrado. ¿Sí? Así se consigue, digamos, en la mayoría de las bibliografías de los libros de estadística. Entonces, tenemos que esto va a ser igual a ¿qué? A la suma desde i igual a 1 hasta n, pero des en cuenta que este n que está aquí ya no es n mayúscula, sino es n minúscula, significa que estamos trabajando es con el tamaño de la muestra, y aquí trabajamos con los valores de x que tenemos en la muestra, pero la referencia ya no es la media de la población, sino es la media muestral, ¿cierto? Entonces, ahora, aquí hay otra diferencia grande y es esta parte de abajo, ¿cierto? Esta parte de abajo. Y esta parte que nosotros vemos acá dice n-1. ¿Qué significa? Que es n, que es el tamaño total de la muestra, menos un valorcito. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿por qué no lo dividimos en n, que es el tamaño de la muestra, y ya? No, mire, lo que pasa es que cuando nosotros trabajamos una muestra, recuerden la información anterior que nosotros habíamos hecho la clase pasada, miremos un repaso. Habíamos sacado la muestra, habíamos sacado la media, espérenme, le doy doble clic, perdón, le doy clic acá para que me deje ver las otras de acá. Y entonces, cuando sacamos la media, recuerden que lo hicimos para la media para la población, ¿cierto? Para una población, y también determinamos de ahí una muestra, ¿cierto? Entonces, si se acuerdan, esta fue el valor de la muestra. ¿Sí? Aquí hicimos la media para la muestra, perdón, lo hago acá. Entonces, el valor me dio esto que está aquí. Pero si se dieron cuenta, este que está aquí, que es el del parámetro, es diferente al de la muestra. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? ¿Qué logramos obtener? Que como este se supone que no es tan exacto como el parámetro, o sea, un estadístico no es tan exacto como el parámetro, entonces nos toca volver la variación robusta, llamamos nosotros en estadística. ¿Qué significa que sea robusta? Significa que debemos darle un valor un poquito más grande para que el error sea más pequeño, porque es preferible decirle, oiga, yo considero que varían un poquito más, y no decir que varían exactamente igual que la población, porque puede ser que me esté equivocando. Entonces lo que hacemos es que le generamos un poquito de robustez. ¿Listo? Generamos un poquito de robustez para evitar ese tema. Bueno, entonces, sabiendo eso, y ya ahorita más adelante vamos a ver por qué el robustez, entonces, esto es importante. La varianza va a cambiar de acuerdo a con qué esté trabajando. Si estoy trabajando con la población o estoy trabajando con la muestra. ¿Listo? Entonces, esto es importante por eso. Y lo que hace es que vuelve robusta, o sea, la vuelve más grande para que entendamos qué es lo que pasa. Listo. Entonces, esa es la varianza. Ya ahorita más adelante vamos a ver unos ejemplos para que ustedes vayan entendiendo más o menos esto. Ahora, viene la desviación estándar, ¿sí? Esta desviación estándar es simplemente la raíz de la varianza. O sea, es sáquele la raíz a la varianza para poder determinar la real distancia que existen entre los datos. Miren, la anterior se llama S cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que hace es que eleva cada uno de los datos. Entonces, a ver, entonces esa desviación lo que hace es que le saca la raíz al cuadrado para que las distancias sean las reales. O sea,
la varianza lo que hace es eleve todo al cuadrado garantizando primero que todo sea positivo. Si yo elevo cualquier número al cuadrado, ese valor es positivo, ¿cierto? No importa cómo lo traje yo, es positivo. Entonces, la idea cuál es? Que la varianza lo que logra es eleve todos los, haga la diferencia de cada uno de los datos, ¿cierto? De cada uno de los datos con respecto a la media y divídalos en el número total de los datos menos uno y eso va a lograr una distancia, pero pilas porque esa distancia va a estar robusta, va a estar elevada al cuadrado. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es sacarle la raíz, eso es la desviación estándar, sacarle la raíz para poder determinar realmente cuál es el promedio de la distancia, o sea, cuál es el promedio de la distancia. Listo. Entonces, les voy a explicar este tema. Entonces, en pocas palabras, lo que es la desviación estándar, ¿cierto? Aquí, perdón, desviación estándar es tanto de la población, pues es sáquele la raíz a la varianza. ¿Sí lo ven acá? Sáquele la raíz a la varianza, eso va a ser igual a la raíz de la sumatoria de los x u y menos mu elevado al cuadrado sobre n, y lo mismo nos va a dar sigma, porque si le sacamos la raíz, pues al final este cuadrado se va a cancelar con este de acá. ¿Y qué vamos a tener? Esta que está acá. Y lo mismo pasa con esta. Entonces, la varianza se le saca la raíz, se anula el cuadrado y me queda ese solita. ¿Listo? Entonces, para explicar este tema mejor, vamos a suponer que yo tengo una serie de datos, ¿cierto? Unos datos que están por acá, por acá, por acá, por acá, están aquí en esta parte, para que me entiendan un poquito. ¿Listo? ¿Qué es lo que quiere, para qué sirven esos valores? Entonces, miren, los datos aquí, esa nubecita de datos que yo tengo acá, son una serie de datos que están dispersos. Todos no piensan lo mismo, todos no tienen la misma edad, todos no calzan lo mismo, todos no tienen la misma estatura, bueno, etcétera. Puede haber valores que se repitan, o sea, puede haber valores que estén ahí mismo, ¿cierto? Pero esta es una distribución de datos, o sea, es un conjunto de datos, ya les expliqué que podría ser un artículo, puede ser una persona, puede ser, bueno, una característica, bueno, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros primero aprendimos en la clase anterior que buscamos un valor central, ¿cierto? Un valor que nos va a representar ese valor centro. Ese valor centro se va a llamar X barra o en su defecto, si es la población, se va a llamar mu, ¿cierto? Que sería la media, ¿sí? Entonces, sería la media. Entonces, como ese valor es un valor centro, voy a buscar la manera de saber qué tanto están distantes estos valores de la media, ¿sí? Entonces, yo necesito mirar qué tanto están distantes o a qué distancia se encuentran estos valores, ¿sí? Entonces, al buscar, pues no puedo coger uno y uno porque si estoy trabajando con muchos datos, pues resulta que pues voy a quedar como con mucha información. Entonces, lo que yo tengo que tratar de buscar es un promedio, ¿cierto? ¿Y qué logramos buscando ese promedio? Pues es, coja la primera distancia, ¿cierto? Calcúlela, o sea, la distancia, para calcular una distancia es calcule el valor, réstele el otro y ahí va a encontrar la distancia. Y va a encontrar otra, y va a encontrar otra, y va a encontrar otra, y así. Y al final lo que usted va a hacer es que va a promediar. Y eso que promedia se llama desviación estándar muestral o desviación estándar poblacional. ¿De acuerdo? Entonces, estos valores son importantes, es por eso, porque me ayudan a identificar qué es lo que pasa con eso. Bueno, ahora, ¿por qué esto es importante hoy en día? Mucho más hoy en día. Porque resulta que ustedes se han dado cuenta y han escuchado por las noticias que la meta del gobierno nacional es aplanar una curva, ¿cierto? Y entonces resulta que la curva es algo así, ¿sí? Esa es una curva. Y entonces resulta que lo que pasa es que si nosotros no somos juiciosos ni nada, no nos quedamos en la casa, pues resulta que vamos a contagiar más gente o la gente nos va a contagiar a nosotros y lo que va a pasar es que vamos a contagiarnos y va a haber más gente por acá, va a estar por acá, por acá, por acá, ¿sí? La gente va a estar acá regada. Y entonces resulta que como va a haber más gente acá, pues va a haber más contagiados. Va a haber, entonces, ¿esto qué va a pasar? Que esta puntica de acá
se va a ir subiendo y se va a ir subiendo y se va a ir subiendo. ¿Y qué es lo que significa esto? Significa que este valor, ¿cierto? Es pequeño. O sea, quiere decir que los datos no varían. Como no varían, entonces están muy pegaditos ahí, entonces la gente está muy amontonada, para que me entiendan, y se están contagiando. ¿Sí? Se están contagiando. Entonces, ¿qué es lo que quiere el gobierno? El gobierno le dice, bueno, quédese en casa para que usted no se pegue con nadie, para que usted esté lo mayor, lo más distanciado de las personas. Se han escuchado que les dicen, oiga, por favor, no estén mínimo a 2 metros, por favor, no salga a la calle, bueno, todo este tipo de cosas. Y ellos dicen, nosotros lo que queremos es aplanar la curva, o sea, que la curva sea lo más plana posible. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que está diciendo esto? Oiga, nosotros necesitamos es que estos datos estén muy alejados uno del otro. Y como van a estar muy alejados uno del otro, pues lo que van a implicar es que estos datos se van a bajar y la desviación, esta desviación, ¿sí? Va a ser grande, ¿sí? Va a ser grande. Entonces, si por ejemplo, supongamos un ejemplo, nos enfermamos los 40 millones de colombianos. ¿Qué sucede con la desviación estándar? Alguien que me diga qué puede suceder con la desviación estándar. Si todos nos contagiáramos, ¿qué pasaría? O sea, todos los 49 millones de colombianos nos contagiamos. Cuéntenme qué pasaría. ¿Qué pasa con esa desviación estándar? Subiría más, ¿no? ¿Sería qué? Sería paralela al eje de Y, algo Correcto. así. Sí, para la regla, pero ¿cuál sería el resultado de sigma? Si es pequeña o no, ¿será que no? ¿Tú dijiste paralela al eje X? No, 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 paralela al eje Y, a Y. Paralela, o sea, no, todos estaríamos infectados, implicaría. ¿Qué significa eso? Que la desviación estándar es igual a qué? A cero. A cero, correcto. A cero. Sí, entonces sería cero. ¿Por qué? Porque los datos, todo el mundo estaría contagiado. Entonces lo que hace es que se sube, se sube, se sube y ya no habría función, o sea, ya no habría gente contagiada que podría contagiarse como gente que ya está contagiada. Entonces, lo que pasa aquí es que nosotros necesitamos es que esa desviación sea lo más grande posible. Por eso nos dicen, oiga, por favor, quédese en la casa, no salga, no sé qué. Pero hay ocasiones en las que no queremos que esa desviación sea grande, necesitamos que sea pequeñita. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo necesito, estoy averiguando sobre lo que piensa una persona sobre un producto, pues a mí me interesa es que la mayoría de las personas piensen muy parecido. O sea, que esa desviación sea lo más pequeña posible, porque así me garantiza que mi producto, lo que yo considero o lo que el estudio me arroja, es que efectivamente lo que la mayoría de la gente considera está bien hecho, o sirve el producto, o es asequible, o bueno, ¿sí me entienden? Entonces, uno lo que esperaría en un caso favorable es que esa desviación sea pequeña, ¿sí? Entonces, si ya hay mucha desviación, significa que ya hay mucha disparidad, significa que la gente piensa muy diferente, entonces, pues, como que la información no tiene confiabilidad. Hablamos de esas terminologías cuando hablamos de confiabilidad, ¿de acuerdo? Entonces, tengamos eso claro. Vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Y lo voy a hacer específicamente con el ejemplo, con el que hicimos de la muestra para determinar esas medidas de variación. Creo que fue este, que fue B, la muestra era 20, 22, 20, 21, 22, 20, 21, 22 y 22. Listo. Entonces aquí tenemos, eh, era 20, 21, 22 y 22. Y decía, olvido acá porque tenemos que tener un dato de referencia, decía que la media era de 21.25.
que la media para este caso es X barra, era de 21.25 años, ¿no? Recuerden que estos son años. Y tenemos n, que n es 1, 2, 3 y 4. O sea, n va a ser igual a 4. ¿Sí? Entonces, para poder hallar la desviación, lo que yo quiero saber es en qué promedio están separados los datos. Entonces, lo primero que debo hacer es hallar la varianza, ¿cierto? La varianza. Y la varianza va a ser igual a la suma de todos los x su i menos x barra, ¿cierto? Que es la media, elevada al cuadrado sobre n menos 1. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso, podemos decir que esto es igual a ¿qué? A coja cada ático que tiene allá, por ejemplo, el primero, 20 menos 21.25, que es la media, Qué la pena, elevo al profe. cuadrado. Señora, ¿Por qué no estás trabajando con la fórmula de la población en cuanto a la varianza? O sea, se trabaja con la de muestra. porque en este caso lo voy a trabajar con la muestra pequeñita que trabajamos en el ejercicio de la clase. Ah, ya, ok, ok, ¿Sí me ya. entiendes? Pero si es el caso de la población, trabajaríamos con la población en general. Pero como Ah, estoy ya. trabajando con la muestra, lo que quiero es que ustedes me entiendan que en este espacio hay un poco de robustez, o sea, va a haber un valor muy grande aproximado para que ese valor se aparezca al que hallamos de la muestra. Lo que pasa es que lo hago así por operatividad, porque sería ponerme a hacer 10, 20 datos es muy grande. Sí, sí, ¿Listo? sí. Pero Vale, bueno, profe. listo. Entonces, sigamos acá. Entonces decíamos que esto era coja el primer datico, ¿cierto? Este es x1, este va a ser x sub 2, este va a ser x sub 3 y este va a ser x sub 4. Entonces, coja cada uno de esos datos, réstele la media y elévelo al cuadrado. ¿Por qué lo resta al cuadrado? Porque si no lo elevo al cuadrado, perdón, este valor puede darme negativo. Si ustedes miran, por ejemplo, y hacen la operación interna, esa operación interna da un valor negativo. Y a lo que yo haga la suma, puede que me dé un valor negativo. Y recuerden que una cosa que debemos garantizar es que las distancias nunca son negativas. Por lo tanto, entonces, esto va a ser igual, voy a borrar acá, me va a tocar hacer un poquito más pequeño para que me quepa. Entonces, voy a hacerlo acá. Y aquí lo que vamos a hacer es, entonces, eh, sería 20 menos 21.25 elevado al cuadrado más el siguiente valor, que sería 21 menos 21.25 elevado al cuadrado más 22 menos 21.25 elevado al cuadrado. Y este lo voy a multiplicar por 2. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a multiplicar por 2? Pues porque aquí hay dos parecidos. ¿Sí los ven? Entonces me queda más fácil. Es como si yo cogiera ese valor y lo sumara, ¿cierto? Al mismo valor. Pero entonces en vez de coger y hacerlo, simplemente lo multiplico por 2 y me da exactamente lo mismo, ¿cierto? Entonces esto de acá lo multiplico por 2. ¿Listo? Y al final esto va a estar dividido en 4 menos 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer ustedes ahí rápidamente y me van a ayudar con eso? Hacer las operaciones del denominador, que son como las que más a veces se demoran. Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? S cuadrado va a ser igual a, entonces, sé que yo les ayudo con el denominador, ¿sí? Con el divisor, que es más fácil, que es 3. Y ustedes me ayudan con el otro. ¿Listo? Entonces, cogen los datos y calculan. Cada uno va haciéndolo ahí en una hojita rápidamente con el celular, con la calculadora, y me va diciendo, necesito 2 o 3 datos para saber cuál está correcto. Toda-
¿Listo? ¿Ya les dio? ¿Cuánto les dio? Mm, 2.75. 2.75. ¿El de arriba? Sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Le dio lo mismo? A mí también me dio lo mismo. Listo, muy bien. Entonces esto va a dar 2.75. Y eso va a ser igual a dividirlo por 3, dividirlo en 3. Entonces, dividido en 3, 0. 0.91 Sí, y 7.6. y 7, 6. Yo Ujú, creería que son infinitos. ¿Sí? ok. Lo que quiere decir es que es periódico el valor. Entonces, este valor que está aquí, si ustedes se dan cuenta, me está diciendo, lo único que me está diciendo es, oiga, esto está elevado al cuadrado. O sea, esta es la varianza. ¿Sí? Pero realmente a mí el valor que me interesa saber es el de la desviación estándar. ¿Por qué? Porque al saber el valor de la desviación estándar me está dando realmente la distancia que hay, ¿sí? La distancia que hay entre los valores. Entonces, ¿cómo hallo la desviación estándar? Pues la desviación estándar va a ser igual a S igual a la raíz ¿de quién? Pues de la varianza, o sea, de S cuadrado, ¿cierto? Y esto va a ser igual a la raíz, pero como ya tenemos la varianza, es igual a 0.916 elevado periódico. Esto me da igual a 0,9570. 0.9570, ¿a todos les dio? Bueno, hay más números. ¿Cuántos números hay? ¿Qué hay después del 0? 78, 88. 78, bueno, dejémoslo en 78, o sea que este se vuelve en un 1. De acá 0 se vuelve en un 1 para aproximarlo. ¿Listo? ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es que este valor me va a representar la distancia, o sea que este valor se va a llamar años, ¿cierto? Porque recuerde que son los años. O sea que me está diciendo que la distancia promedio, que es la desviación estándar, es igual a 0.9571 años. Si yo lo quiero aproximar, será de un año. ¿Cierto? O sea, que la distancia que hay entre el conjunto de datos, o sea, entre este conjunto de datos en promedio, pilas en promedio, es de un año. ¿Sí ven? Pero entonces, esto uno dice, bueno, pues sí, pero cuando tengo muchos datos, puede que, por ejemplo, la diferencia entre las edades de todos los del curso, cuando hiciéramos todos los del curso, los 20 y algo del curso, estaríamos. Entonces, estaríamos logrando que, que de pronto esa distancia sea un poquito más grande, porque puede que hay estudiantes de pronto que tienen 23 años, 24 años, ¿sí? O puede haber estudiantes que tengan 18 años, 17 años. Entonces, cuando hay esas distancias, des en cuenta que ya hay otra distancia más grande, otra más grande, otra más grande. Entonces, lo que va a lograr es que el valor se amplíe. Y como el valor se amplía, entonces los datos van a estar un poquito más dispersos, va a haber más variación, va a haber más variabilidad, ¿sí? Pero entonces lo que realmente me identifica ese valor es este que está acá, ¿sí? Este puede ser para la muestra o puede ser para la población. Entonces, esto que está aquí, que ustedes ven acá, que al final se dividió por uno más pequeño que era el 3, si yo lo hubiera dividido por 4, supongamos, ¿qué es lo que pasa? Que este valor que está aquí va a ser más pequeño, ¿sí? Va a ser más pequeño y al ser más pequeño me está generando a mí una posibilidad y es que yo pueda cometer más errores, o sea, que pueda cometer error, que el error sea más grande, ¿sí? Que el error sea más grande y por lo tanto, no, digamos, la información que yo quiera analizar no sea la mejor y no sea verídica. ¿Listo? ¿De acuerdo con eso?
Bueno, No, profe, no le entendí, lo puedo volver a explicar como si que el valor podría ser más erróneo si fuera más pequeño. claro, ¿por qué? Porque, digamos, si yo tuviera toda la población, si tuviera todo el conjunto de la población, no habría problema porque ese valor me está dando un valor exacto de toda la población, ¿sí? O sea, ahí no habría problema. Pero como yo no tengo toda la población, sino tengo una parte de la población, una parte pequeña, puede ser o puede suceder que yo cometa errores porque estoy desconociendo información. Entonces, la varianza me está diciendo, oiga, mire, supongamos, si yo estoy trabajando la edad acá, en este grupo, y resulta que hay un estudiante que tiene, no sé, 29 años, un ejemplo, ¿sí? Resulta que ese datico que se me salió de la muestra, porque como la muestra es aleatoria, yo no sé si yo no lo estoy escogiendo a mi conveniencia, si no es aleatoria. Resulta que ese 29 me está diciendo, oiga, no, mire que la distancia de la edad es mucho más larga, mucho más grande. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para que eso no suceda, si yo lo divido por un número mayor, como lo hacíamos con la población, dése cuenta que la población la hacíamos con N mayúscula. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si ustedes dividieran en 4, por ejemplo, ¿sí? Y si quieren, hagamos el ejercicio, ¿cuánto daría 2.75 dividido en 4? Por lógica, nos va a dar un número más grande, ¿cierto? ¿O más pequeño? No, más pequeño, Ujú. ¿cierto? Claro, porque vamos a tener que, yo siempre les explico eso, haga de cuenta que usted va a pagar la cuenta, se fue a tomar con sus amigos y eran 10, ¿sí? Y cuando fueron a pagar la cuenta resulta que uno se perdió, pues ¿a usted qué le tocó hacer? Pues pagar más, ¿cierto? Porque uno se perdió, entonces, pero si están los 10, pues les va a tocar más poquito. Y si llegase otro a colaborar, por ejemplo, un 11, pues les va a tocar de más poquito. Entonces, lo que nosotros logramos con esta robustez, o sea, con quitándole un valor, es volviéndolo más grande y evitar que cuando yo haga un análisis completo, porque se supone que lo que yo hago con la muestra es que esa muestra me va a representar lo que pasa con la población, entonces lo que estoy haciendo es dar un valor un poquito más exacto a la población y no cometer errores. Puede que no sea igual, puede que no sea exactamente igual que el de la población, pero cuando lo agrando, lo estoy volviendo robusto de tal manera de que, bueno, si me sobra no importa, lo importante es que esté dentro del valor. ¿Sí me entienden? Eso es lo que yo quiero que entiendan, porque si no, lo trabajaríamos simplemente aquí dividido en n y ya, y no lo trabajamos dividido en n-1. No, lo trabajamos en n, pero como nosotros necesitamos es que ese valor sea lo más aproximado a la población, y hay datos que de pronto que en la muestra no están de la población, pues entonces yo tengo que tratar de volver ese espacio un poquito más robusto, un poquito más amplio, para que esa información se parezca un poquito más a la realidad y yo no cometa errores, porque si lo trabajo muy exacto, puede que yo cometa errores. En un futuro puede que cometa errores porque lo estoy trabajando muy exacto. O sea, muy supuestamente a lo que debe suceder y no a lo que realmente está sucediendo. ¿Sí me entendiste? ¿Aclaré tu duda? Sí, profe, ahora sí lo entendí mejor. Bueno, bueno, igual, ahorita igual tranquilos que con el tiempo nos vamos dando cuenta de ese tema. Lo vamos entendiendo un poquito mejor a medida que vamos avanzando y que vamos trabajando con cada uno de los datos, que vamos teniendo otros ejemplos un poquito más grandes, podemos empezar a identificar un poco esas cosas. ¿Listo? Bueno, el último coeficiente, en el último medición o medida de, ¿de qué es? De variación es el coeficiente de variación. Entonces, dice que describe la desviación estándar de forma relativa. ¿Qué significa relativa? Significa que lo expresa de forma porcentual, de una forma diferente. No de la parte numérica, sino una parte porcentual. Entonces le dice, por ejemplo, qué tanto por ciento se están separando los datos. De 0 a 100, qué tanto por ciento se están separando los datos. Igual, los datos pueden ser tanto para la población como para la muestra. Y entonces trabajamos con quién? Trabajamos con la población. Cuando estamos trabajando con la población, trabajamos con sigma, ¿cierto? Que está aquí, si la ven, y trabajamos con mu, que es el de la población, ¿sí? Cuando estamos trabajando con la muestra, trabajamos con S, que es el de la muestra, y trabajamos con la media muestral. Entonces, eso es para
quede claro que dependiendo de con qué esté trabajando, pues trabaja con las mismas medidas. Y recuerden, y aunque no lo nombren los otros, recuerden que estas medidas, por ejemplo, para este caso es un parámetro y en este caso es un estadístico, ¿cierto? Este es un parámetro y este es un estadístico. Entonces, no importa qué. Entonces, por ejemplo, acá, en este caso, ¿qué es esto? Esto que está aquí es un estadístico, ¿sí? Es un estadístico. ¿Por qué? Porque me está dando un valor numérico de la muestra, ¿cierto? Me está dando un valor numérico de la muestra. Si estuviéramos trabajando con la población, pues entonces sería un parámetro. Listo. Entonces, por ejemplo, para entender un caso como este, entonces, como nosotros venimos trabajando con la muestra, seguimos trabajando con la muestra. Coeficiente de variación muestral. ¿Para quién? Para las edades de los estudiantes de este curso. Entonces, eh, tenemos que esto va a ser igual a quién? A ese, pero ¿quién es ese? Pues lo que acabamos de hallar acá, ¿cierto? Que es la desviación estándar. ¿Cuál es la desviación estándar? 0.9171, ¿sí? Pilas, cuando estamos trabajando en valores, tenemos que trabajar con los decimales completicos, o bueno, lo más aproximados posibles. No me van a aproximar. Una cosa que yo molesto mucho, que se me ha olvidado decirles, Profe, qué señora, pena. Creo señora. que es 0.9571. Ah, sí, 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 gracias. Sí, vale. sí, sí, es 0.95, gracias. Ah, eso están pendientes. Se me pasa porque ahí de la pasada de hoja se me pasa cada ratico. 95,71. Listo. Entonces, la idea es que los datos sean lo más exacto posible. ¿Por qué? Porque si nosotros nos comemos decimales, llamémoslo así, si escachamos decimales, pues resulta que la información se nos va a ir sesgando y se nos va a dar una información errónea. Entonces yo tengo que garantizar. Por eso, por ejemplo, aquí yo tomé 4 decimales, porque muy divina, yo podría decir, bueno, esto es 1. O podría decir, bueno, como este se aproxima aquí el 5 se aproxima, el 7 se aproxima al 5, entonces simplemente lo hago con 96. Entonces, ¿la idea cuál es? La idea es que, por favor, trabajemos con esto lo más aproximado posible. Entonces, como ya tenemos la desviación, lo que me dice es, coja la desviación estándar y divídala por la muestra, ¿cierto? El tamaño de la muestra. Entonces, el tamaño, pero la media, por la media. Y la media que tenemos es esta, que está aquí arriba. Entonces, la media es 21.25. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahí? Con eso lo que hallamos es un valor. ¿Cuál valor tenemos ahí? Ayúdenme ustedes que tienen allá calculadora rápidamente. 0,04. 0,04 504. 504, correcto. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo ahí? Lo que me está diciendo, oiga, mire, estos datos tienen una variabilidad, ¿sí? Si lo multiplico por 100, ay, perdónenme, si lo multiplico por 100, tendría yo acá que esto es igual a coeficiente de variación igual a 4.504%, pilas, por ciento, me está dando un porcentaje. Entonces, como es un porcentaje, me está diciendo, oiga, la variación en este grupo de estudiantes, ¿cuál grupo de estudiantes? Este que tengo acá, es del 4% del total. Es una variación del 4% o del 4,5%, llamémoslo así. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos con eso? Pues que no hay mucha distancia entre los datos. Pero digamos, ¿qué es lo que queremos nosotros que se logre con lo del coronavirus, por ejemplo? ¿Qué queremos que pase con el coeficiente de variación del coronavirus? ¿Que sea grande o pequeño? Cuéntenme, ¿qué pasó? ¿Qué queremos que sea el Grande, coeficiente? ¿no? Grande, claro, porque necesitamos que exista una alta variabilidad. O sea, que el porcentaje de variabilidad sea alto para que logre que la gente no se contagie, ¿sí?
Pero muchas veces lo que yo quiero es esto, porque mire que si yo quisiera trabajar con este grupo, con ustedes de estudiantes, yo podría decir, oiga, vea, los estudiantes de este curso tienen entre 22, entre 20 y 22 años, ¿cierto? ¿Por qué? Porque me está diciendo la distancia, me está diciendo, oiga, mire, la distancia que usted tiene es la siguiente. Bueno, cuidado, me está diciendo, usted tiene aquí un promedio y el promedio es de 21.25, ¿sí? Y dice, oiga, mire que su separación, según la desviación estándar, es de un año en promedio. Entonces súmele ese valor aquí y aquí tendría 22.25. Y quítele un año acá. Y entonces aquí tendría 20.25. Lo que significa que estoy trabajando entre los 20 años y los 22 años. ¿Sí? Entonces, como ya estoy trabajando entre los 20 y los 22 años, entonces, oiga, sí, mire, si ustedes miran acá y se dan cuenta de esta, pues quiere decir que sí, ¿cierto? Y si nos devolviéramos para acá, aunque aquí puede que haya resultados por acá tengo la población, el que sacamos de la población general, que fue esta que está por acá, esta de acá. Des en cuenta que puede que aquí existan datos diferentes. Por ejemplo, mire, este que está aquí y este que está aquí y este que está acá. Pero con gran certeza sé que la gran mayoría de los estudiantes tienen entre 20 años y 22 años. ¿Sí se dan cuenta de eso? O sea, nos estamos dando cuenta de que estamos acercándonos mucho al valor que yo quiero estimar. Pero recuerden que en estadística siempre vamos a encontrar error. O sea, no vamos a ser 100% verídicos. Es muy complicado. O sea, siempre va a haber error. O sea, por más que nosotros queramos, siempre vamos a encontrar un error. Entonces, lo que necesitamos hacer es tratar de que ese error sea el más pequeñito. Y entonces, como yo aquí me estoy diciendo, oiga, mire, su variabilidad es muy poquita, su variabilidad, solo en el conjunto de datos que yo estoy trabajando, es de 4.5% o del 4.50%, ¿sí? Eso es lo que está trabajando realmente. Para eso sirve este nivel el coeficiente de variación, para decirnos qué tanto porcentaje se están moviendo las cosas. Hoy, ¿qué queremos con lo del coronavirus? Que el coeficiente de variación sea lo más grande posible, ¿cierto? No va a ser 100. ¿Por qué? Porque ya hay infectados, ¿sí? Pero necesitamos que sea lo más alto. ¿Para qué? Para que precisamente esa curva se aplane y nosotros podamos, digamos, salir rápidamente de esta cuarentena y logremos controlar en cierta medida la pandemia. Entonces, esto que ustedes están viendo, muchachos, lo utilizan los médicos, los epidemiólogos, los científicos, en todas las áreas. Hoy se está utilizando mucho. Hoy ustedes van, miran y todo es estadísticas, todo es datos, todo es información, todo son tablas y a veces ni siquiera entendemos qué es lo que están diciendo ahí. Lo único que muchas veces la gente dice, ay, necesitamos aplanar la curva. Y la gente dice, ay, sí, aplanemos la curva, pero ni siquiera saben qué es esa curva. No saben qué son los valores que está determinando la curva. Entonces, con el pasar de este curso nosotros vamos a poder identificar realmente qué es lo que están haciendo los científicos para lograr determinar que esa curva se baje, ¿sí? Y eso lo lograremos, por lo menos lo identificaremos en este curso, ¿cierto? Lograremos identificarlo, por lo menos para que cuando ustedes vayan a mirar algún tipo de estudio científico de su carrera o ustedes mismos vayan a hacer un estudio, sepan identificar la información y los datos. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí ese pedacito? Eso. Listo. Entonces aquí. Sigamos. Bueno, entonces, ya después de que vemos medidas de tendencia central y vemos medidas de variación, hay otros aspectos que en estadística trabajamos mucho y es el tema de tratar de que la información sea lo más fácil posible, o sea, podamos, digamos, presentarla lo más fácil. Y yo les comentaba a ustedes
que hemos trabajado con valores simples, pero también hemos trabajado con valores, tenemos que trabajar con valores que no son tan simples, o sea, valores que son de cantidades muy grandes, ¿sí? O sea, que ya no trabajamos con 10 daticos o con 15 daticos, sino trabajamos con 20, con 30, con 40, con 50 datos, con 100 datos, con 1000 datos, no importa con qué cantidad, pero la idea es que nosotros podamos coger esa información y ponerla lo más clara posible para cuando yo la tenga que presentar, la información sea legible y entendible, ¿sí? Entonces, para eso, una de las herramientas que más se utiliza son las tablas de frecuencia. Entonces, las tablas de frecuencia nos ayudan a nosotros a organizar la información, ¿sí? A organizar la información, a mirar a ver cómo orientamos esa información para que esa información sea lo más clara y lo más entendible posible. Entonces, cuando nosotros tenemos muchos datos, ya puedo hablar que 20 datos, o sea, si yo les dijeran, háganme un favor, sáquenme la varianza, ¿cierto? O sea, haga este procedimiento que hicimos para 1, 2, 3, 4 datos. Hágamela, por favor, para 30 datos. Entonces usted dice, uy, para 30 datos me toca coger uno por uno, restar la media, le hablo al cuadrado, no más para sacarle la media ya es complicado, ¿cierto? Entonces, lo que, no, lo que nosotros debemos hacer es tratar de simplificar la información al máximo. Si simplificamos la información, logramos hacer las cosas mucho más fácil y operativamente. A mí me interesa que esto lo entiendan muchos. A mí me decía alguien en una clase, profe, pero es que eso ya lo hacen los software. Yo le decía, sí, claro, ya lo hacen los software, pero lo importante es que usted entienda cuál es el proceso que está haciendo el software. Si usted entiende el proceso que está haciendo el software, usted fácilmente sabe interpretar la información. Si no lo sabe, de nada le sirve que un software le mande un dato si usted no sabe qué es, para qué sirve, por qué lo sacó, qué es lo que me representa. ¿Sí? Por eso a veces nos demoramos. Cuando los llevo a sala, que la idea es después de que podamos trabajar toda esta parte teórica, trabajar algo de software o de esto, se van a dar cuenta que lo que hacemos en un 50% sale en 10 minutos en un software. En un 50% de la asignatura sale en un software en 10 minutos. Y uno dice, ay, no, profe, ¿por qué nos matamos tanto? No, porque es que esos 10 minutos, todo ese 50% de la asignatura le va a ayudar a interpretar esos 10 minutos del software. Si usted no tiene ese 50% de la asignatura como mínimo para revisar esos datos, no va a entender absolutamente nada de la información que le arroja el software. Entonces, tenemos que tener eso claro para que nosotros podamos trabajar, digamos, para entender cada una de las cosas que está trabajando. Entonces, les decía, una de las herramientas que podemos utilizar más para organizar los datos son las tablas de frecuencia. Y las tablas de frecuencia, como su nombre lo dice, lo que trata es de agrupar la información en una tabla dependiendo qué tanto se repiten los datos. Para poder construir una tabla de frecuencia hay que tener tres cosas claras. La primera es el rango, ¿cierto? El rango, recuerden que es una medida de variación. Vamos a recordarla acá. El rango se representa con R y va a ser igual al valor máximo menos el valor mínimo, ¿cierto? Ese valor es el rango. Entonces, esto hay que tenerlo claro. Para eso me sirve el rango, para poder yo terminar. Uy, espérame, esa me quedó feísima. Esto está como mejor, listo. Entonces, para poder identificar eso, necesito determinar el rango. Entonces, tengo que coger el valor menor y el valor mayor. Otro punto importante aquí es el número de intervalos. O sea, necesito mirar qué tantas casillas o qué tantos grupitos debo armar para que para que el estudio se me resuma. Entonces, en ese caso, hay una regla que es la regla de Stuttgart, y esa regla de Stuttgart dice que esto es igual, lo representan como K, y va a ser igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de n, pilas de n. Esto no quiere decir que solo es n, también puede ser n mayúscula, no importa con qué esté trabajando yo. Puede ser con la población o con la muestra, pero recordemos que muchas veces, y de aquí en adelante, vamos a empezar a trabajar mucho con las muestras. O sea, vamos a trabajar muestra, 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 porque se supone que nuestro estudio es descriptivo, necesitamos sacar estadísticos y por lo tanto la mayor cantidad de veces vamos a trabajar con la muestra.
Esto no quiere decir que como estamos trabajando con la muestra, no podamos trabajar lo mismo con la población. También se puede con la población. Entonces, este N por lo general es de la muestra y este N es de la población. Con esto hallamos el número de intervalos. Ahora, necesito hallar la amplitud, y la amplitud me la da es qué tan distante está el primer valor de cada uno de los intervalos hasta el valor final de cada uno de los intervalos. Nosotros en estadística lo llamamos el límite inferior y el límite superior, porque es un conjunto de datos. Entonces, la amplitud se define como el rango dividido en el número total de intervalos. Simple, no tiene ningún complique. O sea, la amplitud se halla con las otras dos fórmulas, ¿sí? Entonces, este que está aquí se halla con este y se halla con este que está acá. ¿Listo? Entonces, miremos un ejemplo particular para que nos sirva a nosotros para entender un poquito este tema. Entonces, este ejercicio que tengo acá es un estudio que se le hizo a 30 hombres, a los cuales estaban entre las edades de los 30 y los 40 años, y se les hizo una medición sobre su presión diastólica. Esta es difícil pronunciar. O sea, la presión diastólica. Y esto me da unos datos. Entonces me dice, vea, la presión del primer individuo es 70, la presión del segundo individuo es 80, 85, la otra es 85, la otra 75 y así consecutivamente. ¿Cuántos datos tenemos aquí? 30 datos. O sea que nuestra muestra es igual a 30. ¿Sí? Entonces, teniendo esta información, una de las recomendaciones es, bueno, primero definamos qué necesitamos hacer. Pues para eso, lo primero que tenemos que hacer, para que nos sirva, es poderlos organizar. ¿Por qué? Porque a la hora de tabularlos es más fácil, de que no se me vaya a ir corrido un dato. Entonces tengo que tratar de organizarlos. Aquí en la parte de acá, ustedes ya encuentran los datos organizados, del 60, 65, o sea, del sujeto que tiene menos presión, ¿cierto? Al sujeto que tiene más presión. ¿Sí bien? Entonces, el primero es este que está acá, ¿sí? Es este que está acá, que es el que tiene menor presión, y este que está aquí es el que tiene más presión. ¿Sí? Entonces, esos dos valores son importantes. ¿Por qué son importantes? Porque me van a ayudar a determinar el primer aspecto importante para trabajar mi tabla de frecuencias. ¿Cuál es? El rango. El rango. Entonces digo que el rango es, coja el valor menor, ¿cierto? El valor máximo, réstele el valor mínimo, y ahí va a encontrar el rango. O sea que esto va a ser igual a 120 menos 60, y esto va a ser igual al rango que es igual a 60, correcto. ¿Cierto? O sea que este valor que está aquí es el rango. ¿Listo? Tenemos el primer dático para allá nuestra fórmula. Esta es la primera. El primero. El segundo dice, oiga, halle el número de intervalos. Pues para hallar el número de intervalos, tengo lo siguiente. Entonces dice, número de intervalos va a ser igual a K, igual a 1 más 3.322 por el logaritmo de la muestra. ¿Y cuál es el tamaño de nuestra muestra? 30. ¿Listo? Lo que quiere decir que K va a ser igual a, ¿cuánto les dio? 5.90, 69. 5.9069. ¿Listo? Entonces, este valor que está aquí me está diciendo, oiga, mire, necesita 5.9069 intervalos. Entonces uno dice, no, pero ¿cómo así que 1.9? No, pues en este caso, como es valores de intervalos, yo necesito un valor cerrado, un valor entero. Entonces, esto lo que hago es que lo aproximo y digo que K va a ser igual a 6, correcto, muy bien.
va a ser igual a 6. Entonces, aquí ya tengo el número de intervalos, ¿sí? Entonces, ¿cuántos? El rango es de 60 y el número de intervalos es 6. Y por último, me queda calcular la amplitud. Ay, perdón. La amplitud. Y la amplitud se calcula con amplitud, que es igual a igual a coja el valor del rango y divídalo en el número de intervalos. ¿Cuánto nos dio? 10. Exactamente. 10 intervalos, lo que significa que la amplitud es igual a 10. Y esto hay que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque con eso vamos a construir nuestra tabla de frecuencias. ¿Listo? Estos tres datos son los que nos sirven. ¿Listo? Con eso ya podemos empezar a construir la tabla de frecuencias. Y aquí tenemos nuestra tabla de frecuencias. Ya la tengo un poquito más organizada acá. Simplemente déjenme. Entonces, empecemos mirando cuántos intervalos necesitamos armar. Entonces, necesitamos armar 6. 6 intervalos. Muy bien, o sea que tenemos acá un intervalo, 2 intervalos, 3, 4, 5 y 6. Y este que está aquí lo voy a dejar libre porque me interesa el total. ¿Listo? Entonces voy a trazar acá, entonces permítanme un segundo, trazo aquí unas rectas para que esto quede un poquito mejor. Esta herramienta es perfecta porque si fuera por mi pulso esto quedaría horrible. Entonces esta me las ayuda a enderezar. Me ayuda a tener una gráfica un poquito más decente. ¿Listo? Entonces, bueno, listo. Entonces, ya teniendo ahí, la primera casilla va a ser el número de los intervalos. La segunda es muy importante porque esa es la que me va a definir cada intervalo cómo está compuesto. ¿Listo? Y entonces ahí tengo que empezar a mirar a ver, bueno, ¿cómo trabajo yo cada uno de los intervalos? Entonces, el primer valor que está aquí del intervalo va a ser el valor menor del conjunto de datos, ¿cierto? ¿Se acuerdan cuál es el valor menor del conjunto de datos? Correcto, 60. 60. Y aquí viene una de las formulitas o de los parámetros que trabajamos acá. Y fue el siguiente, la amplitud. Esta amplitud me está diciendo, mire, los daticos están separados cada 10 intervalos. O sea, tiene una amplitud, es tan abierto cada 10. Entonces me está diciendo, oiga, coja cada valor de eso y súmele 10. Y entonces aquí, ¿cuál tendría? 70. ¿Sí se dan cuenta? Pero uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Como esto es un conjunto de datos, se supone que, y estamos trabajando pilas, que eso ya son variables numéricas y continuas, porque entre el 60 y el 70 no es que solo hayan 10 datos, pueden haber 100 o 1000 datos o infinitos datos. Recuerden que ya les expliqué eso, ¿no? Porque es una variable continua numérica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos que meterlas en un corchetico para saber si es o abierto o cerrado. ¿Listo? Y eso ya es una cosa del cálculo normal que ustedes ya deben conocer. Pero entonces, para este caso, como arrancamos con el conjunto, el, el grupo, el primero va a ser ¿qué? Cerrado y el último va a ser abierto. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ese 70 me sirve para ponerlo aquí abajito. Entonces, por ejemplo, aquí 70 y le sumo 10, o sea que aquí me va a dar 80. Y aquí este valor va a ser cerrado y este va a estar abierto. Entonces, des en cuenta que ustedes dicen, bueno, profe, pero entonces, ¿en qué lugar cojo el 70? Pues el 70 lo va a coger donde está cerrado. O sea, lo va a coger en el segundo intervalo. ¿Sí? No en el primero, sino en el segundo intervalo. ¿Sí me entienden? Entonces, nos toca trabajarlo así. Seguimos aquí. Entonces, aquí, ¿cuál sería? Cerramos. Aquí vendría 80 hasta 90. Y aquí abrimos. No, cerramos y aquí habría 90
hasta 100. Abierto. Aquí cerrado sería 100 hasta 110. Abre. 110 que va cerrado hasta 120. Y el último tiene una condición, y es que el último va cerrado. ¿Por qué? Porque ya no puedo generar otro intervalo solo por uno o por poquitos datos. Entonces lo que hago es que lo cierro porque el último aparece ahí. ¿Sí se dan cuenta? Entonces tenemos el primer valor y el segundo valor. Y este valor que está aquí, que ustedes ven acá, ¿sí? El 60, el primero, le llamamos el límite inferior. Y este que está aquí, el 70, le llamamos el límite superior. ¿De acuerdo? ¿Entendido ese pedazo? Entonces, del primer intervalo, el límite inferior es 60 y el límite superior es 70. Del segundo intervalo, el límite inferior es 70 y el límite superior es 80. Y así consecutivamente. En el último intervalo, el límite inferior va a ser el 10, el 110. Y el límite superior va a ser el 120. Entonces, ya teniendo eso, nosotros hasta ahora lo que hicimos fue coger toda la información que estaba aquí atrás, estos daticos de aquí, y lo que hicimos fue empezar a agruparlos, a generarlos en grupitos. Por eso se llama datos agrupados, porque lo que estamos es cogiendo, agrupándolo en conjunticos pequeños para poder organizar mejor la información. Listo. Entonces, para que yo pueda trabajar con las medidas que ustedes ya saben, para poder sacar la media, la mediana, la moda, la desviación estándar y demás, yo tengo que buscar un valor que me sirva para representar cada uno de esos conjuntos. Entonces tengo que buscar un número característico. A ese conjuntico de datos se le denomina o se le llama marca de clase. ¿Sí? Marca de clase. ¿Qué dice la marca de clase? La marca de clase es coja cada límite inferior, súmele el límite superior y divídalo en dos. Eso es lo que dice la marca de clase. Entonces, si nosotros miramos aquí el primero, pues el primero, para poder hallar en la primera marca de clase, tendríamos que el límite inferior es 60 más 70, que es el límite superior, lo divido en dos y esto me da 65. Y ese 65 me va a representar ese conjunto de datos, o sea, ese 65 me va a representar el conjunto de datos que está ahí, ¿sí? Si hago lo mismo con el otro, pues vamos a encontrar que aquí me va a dar 75, aquí me va a dar 85, aquí me va a dar 95, aquí me va a dar 105 y aquí me va a dar 115. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estos valores que están ahí me van a representar a cada uno. ¿Por qué? Porque yo no sé cuántos datos hay en cada uno, ni sé cuál es el que representa, ni sé cuál es el que más se repite. Pero lo que sí sé es que en ese conjunto de datos hay una cantidad n de datos y tengo que buscar un valor que me represente esa cantidad n. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que buscar es un valor representativo. Para eso logro la marca de clase. Ahora, viene ahora sí por el nombre que llamamos a esta tabla y es la frecuencia. La frecuencia, ¿qué es? La cantidad de veces que se repite un dato, ¿cierto? Pero como aquí no tenemos datos, sino tenemos es grupos de datos, necesitamos mirar a ver cuántos datos hay en cada grupo, ¿sí? En cada dato de esos que está ahí, cada grupito de esos necesito saber cuántos hay. Para eso, la primera, que se llama frecuencia absoluta, ténganlo claro, ¿sí? Porque hay varios tipos de frecuencia. Entonces, una de ellas es la frecuencia absoluta, ¿sí? Que es la que me da en valores absolutos, como lo dice el nombre, valores absolutos me da la información. Entonces, un segundito acá. Absoluta. Listo. Entonces, para hallar la frecuencia absoluta, pues tengo que ir a hacer conteo ya, lo que llamamos nosotros tabulación.
Tenemos que ir a tabular la información. Entonces, empezamos con los primeros. Entonces, recuerden que el primero es el límite inferior. 1, 2, 3, pilas. El 70 no, porque recuerden que no, el 70 no me lo coge el primer intervalo. Entonces, realmente en este conjunto, ¿cuántos daticos hay? Solo hay 3 daticos. ¿Listo? Entonces, aquí realmente tengo 3 datos. Entonces, me está diciendo, miren, este conjunto del 60 al 70, sin coger el 70, tengo 3 datos. Siguiente. Necesitamos el siguiente intervalo. Y para poder hallar el siguiente intervalo, entonces está del 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pilas, el 80 ya no está. O sea que ¿cuántos datos tengo en ese conjunto? Tengo 6 datos. O sea que significa que aquí tengo... Ay, se me fue en rojo. Tengo 6 datos. ¿Listo? Y lo mismo con los otros. Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahorita con los otros? Exactamente lo mismo. Devolvemos acá y decimos 80 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pilas, aquí no entra este, porque ese está en el otro. Entonces sería solo 7 datos. 7 datos. Sigamos acá. Para el siguiente. Entonces, para el siguiente que tenemos acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? 9 datos. Significa que en el otro intervalo tengo 9. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que no cogemos ninguno? ¿Sí? O sea, no cogemos ningún otro. Cogemos 9 datos. Entonces, ya. Listo. Entonces, para el siguiente lo mismo. ¿Sí? Para el siguiente. Arranca desde el 100. Entonces tenemos 1, 2, no tendríamos más, porque el 110 ya no está, ¿cierto? El 110 ya no está. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Aquí no solo habrían 2 datos, y en el último, que es el que tenemos acá, los que nos hacen falta, ¿cierto? ¿Cuáles son los que nos hacen falta? Este y este que está acá, ¿sí? Entonces, aquí al final nos hacen falta 3. Si sumamos estos dos para saber qué es, que la operación que estamos haciendo acá, por eso yo puse ese total, si sumamos esto acá tenemos 3 y 6, 9. Y 7, 16. Y 9, 25. Y 2, 27. Y 3, 30. Significa que estoy trabajando con 30 datos. O sea que realmente ahí me está dando. Si no me cuadra, quiere decir que no hice bien la tabulación, me faltó algún dato. Bueno, ¿sí? Recuerden que esto es fácil porque estamos trabajando con 30 datos, pero puede que trabajemos con más, puede que trabajemos con 50, con 60, con 100 datos, no importa. Pero la idea es que logremos digamos, tabular esa información y que no se nos quede ningún dato por fuera, porque un dato que se quede por fuera puede dañar la información. ¿Listo? Otra de las frecuencias que se utilizan también en una tabla de frecuencias son las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Qué significa? Que a medida que van avanzando, se van acumulando, se van sumando. Entonces, si ustedes miran ahí, tenemos que la primera pues no va a cambiar porque va a ser la misma, va a ser 3. No tiene con quién sumarse. La segunda va a sumar de acá, miren. Suman estos dos y el resultado de acá. O sea que esto va a dar 9. Este que está aquí lo suman con este de acá y el resultado va a dar acá, que es 16. Y así consecutivamente. Suman este que está aquí y el resultado va a dar acá, 25. Este que está aquí lo suman con este y el resultado acá será 27. Y por último, este tiene que darme el total, que va a ser 30. Entonces, ¿para qué me sirve eso? Me sirve para decir, oiga, póngale cuidado. Aquí, 27 de las personas encuestadas, ¿sí? Tienen una presión menor a 110, ¿sí? O, por ejemplo, acá, 16. 16 personas tienen una presión menor a 90. O viceversa, digamos, lo podemos usar hacia arriba. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos decir que 16 personas
bueno, 16 aquí me faltarían 14, entonces diría yo, 14 tienen una presión superior a los 90, ¿sí? Tienen una presión superior a los 90. Entonces, con eso logramos, voy a borrar acá esto para que no se vea así tan amontonado, pero entonces, ¿me entendieron ahí cómo es que se calcula eso? Listo. La otra frecuencia que se utiliza mucho también es las frecuencias relativas. Recuerden que hablábamos en coeficiente de variación, que hablábamos que era una medición relativa. Entonces, lo mismo pasa con las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas lo que me dan a mí es un valor porcentual, ¿cierto? De cada uno de los datos que tenemos ahí de información. Entonces, hay varias formas de expresar esa frecuencia relativa. Una es de forma en fracción. ¿Cuál es la forma en fracción? Pues simplemente va a ser 3 dividido en 30. ¿Lo puedo expresar así? Claro que lo puedo expresar así, es una forma en fracción. Hay otra forma que se puede expresar así y es expresarla en forma decimal. Entonces, es por ejemplo, coger ese valor, ¿cierto? Para este caso el 6, dividirlo en 30. ¿Cuánto nos da eso? Exactamente, da 0,2, ¿cierto? Entonces, estoy dando en diferentes para que ustedes van entendiendo cómo lo pueden colocar. Pero al fin y al cabo los resultados son los mismos. Yo lo puedo colocar en decimal, lo puedo colocar en fracción o lo puedo colocar en porcentaje. Entonces, hagamos el otro en porcentaje. ¿Qué es el otro? El otro dice es que hay 7 personas y dividido en el total, eso me da que esto equivale al 23,3%. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, lo estoy expresando de las tres formas que se pueden expresar. O 3 sobre 30 o del 0,2, que si lo miramos en porcentaje es el 20%, o lo podemos expresar en porcentaje, que para este caso es de 23,3%. El siguiente lo puedo expresar como el de arriba, entonces lo puedo expresar como, por ejemplo, 9 dividido en 30. ¿Sí? El siguiente, ¿cuánto me daría? Que es 2 dividido en 30. 0,06. Pero el 6 es periódico, ¿no? Pilas. 6 es periódico. O sea, se repite varias veces el 6, 6, 6, 6, 6, 6. ¿Listo? O también lo puedo poner en porcentaje. Entonces, si lo pongo en porcentaje, aquí esto me da que esto es igual al 10%. ¿Sí? Entonces, de cualquiera de esas formas lo podemos colocar. ¿Sí? Si los van a colocar en decimales, los ponen todos en decimales. Si los van a poner todos en fracción, los ponen todos en fracción. Y si los van a poner todos en porcentajes, los ponen todos en porcentajes. ¿Listo? ¿Para qué me sirve esto? Esto me sirve, por ejemplo, para decir que el 23,3% de las personas encuestadas tienen una presión entre los 80 y los 90. O en promedio tienen una presión de 85. ¿Sí me están entendiendo ahí? O por ejemplo en el último que me da el porcentaje. Entonces yo también puedo decir que el 10% de las personas tienen una presión entre 110 y 120, que es la misma presión, o sea, el mismo porcentaje de personas que tienen una presión entre 60 y 70. ¿Sí? Ten en cuenta que eso también, 3 dividido en 30 es igual a 0,1, lo que es igual a el 10%. ¿Sí? Entonces, lo que me sirve esos porcentajes me sirven es para dar conclusiones sobre el estudio que se está realizando. ¿Listo? Ahora, como en la anterior, la frecuencia relativa también se puede acumular. O sea, significa que la puedo ir acumulando de tal manera que yo puedo sacar conclusiones iguales. Entonces, por ejemplo, para la primera, esta la voy a sacar en porcentajes para que la entendamos un poquito mejor. Entonces, aquí me va a dar el 10%. Ese no va a cambiar. ¿Cierto? Ese no va a cambiar. ¿Por qué? Porque es el primero y ese no tiene con quién sumarse. El segundo es el 20 y 20 más 10 va a dar 30%. ¿Listo? Ahora, cogemos este que está aquí y sumamos este, me va a dar 53,3%. ¿Sí? Y este que está aquí con este
me tiene que dar 80 esto que está aquí es ¿cuánto? 9 dividido en 30, ¿cuánto da? Para que sepamos el porcentaje. 9 dividido en 30, eso me da el 30%. Significa que el 30% se lo sumo a este, o sea que esto me va a dar 83.3%. ¿Listo? Y este que está aquí, que es de 0.6, significa que esto es igual al 6.666%. Lo que significa que si lo aproximamos el 33333 a 4 o aproximamos el 6666 a 7, nos va a dar 90%. ¿Sí se dan cuenta? Y al final, sumando el último, me tiene que dar el 100%. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, esto que está aquí me sirve para eso, para decir, por ejemplo, que el 90% de las personas tienen una presión en promedio de 105 o menor, de 105 o menor, ¿sí? Si quiero decir que es mayor, pues entonces será que el 10% de las personas tienen en promedio 105 o más de presión. ¿Listo? Lo mismo pasa con estos de acá. Por ejemplo, este de acá me está diciendo, mire, el 83.3% de las personas tienen una presión menor a 95. Menor a 95. ¿Sí? Y así consecutivamente. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir aquí que el 30% de las personas tienen en promedio 75 de presión o menos. 75 de presión o menos, pilas. Porque o puedo decir que el 70% tiene una presión en promedio de 75 o más. O más, porque estoy hablando del 70%. O sea, para eso me sirven estas tablas de frecuencia. ¿De acuerdo? ¿Entendido? ¿Alguna duda con respecto a eso? Profe, a mí no me quedó bien claro cuando se estaba haciendo el ejemplo, diciendo, por ejemplo, el 100% de las personas tienen una presión de 115 O menos. entre... Eso no lo entendí. Por eso, si estamos hablando del 100%, estamos diciendo que el 100% tiene una presión de 115 o menos, porque está, pues se supone, ¿no? Que es como el total. Pero, digamos, miremos el anterior. El anterior dice que el 90%. Pero ¿qué es lo que me está diciendo ese 90%? Me está diciendo es las personas que se encuestaron o el total de las personas del 90% tiene una presión menor o igual, ¿cierto? Menor o igual a 105 de presión, ¿sí? O bueno, como se mida la presión en este caso, ¿sí? Entonces, si la presión se mide en gramos, bueno, como se mida la presión, lo que me está diciendo es que el 90% de esas personas tienen una presión menor a 105. El 90%. Si miramos el anterior, me está diciendo que el 83%, 83.3% tiene una presión menor o igual a 95, ¿sí? Menor o igual a 95, ¿sí? Este que está aquí me está diciendo, mire, mírelo con su intervalo. Entonces me está diciendo es el 83.3% de las personas tienen una presión menor o igual a 95. Y así consecutivamente. Mire, por ejemplo, el siguiente, 53. Profe, una pregunta. Señora. Por lo que de pronto por lo que el intervalo, digamos, entre 90 y 100, el intervalo de 100 es abierto, por eso es que se dice que el 83,3 tiene una tensión menor a 95 y no se dice de 90 a 100. Sí, se puede decir así, ¿por qué? Porque el problema es que como no toma el 100, entonces para eso hacemos la marca de clase, porque la marca de clase me Ah, da... ok, o sea, por eso no se toma por lo que el intervalo es abierto, se sí, toma desde el promedio. pero no necesariamente, porque puede que o sea, si digamos, trabajáramos con intervalos cerrados, pues lo podríamos también tomar en intervalos, pero eso depende es cómo usted interprete la información y cómo la quiera mostrar, porque mire, yo puedo decir lo siguiente, el 83.3% tiene una presión entre 90 y 100, perdón, entre menor de 100, menor de 100, ahí no tomo el 100, pero simplemente digo menor que 100, ¿listo? O puedo decir que tiene una presión menor, no puedo decir que menor de 90, porque si no, entonces estaría excluyendo los mayores a 90 que están dentro de ese intervalo. Pero sí puedo decir
¿Para qué utilizo el intervalo como tal? Lo utilizo, por ejemplo, para el caso de la frecuencia relativa, para el caso solo de la frecuencia relativa normal, que es de 9/30. ¿Cuánto es 9/30? Eso es 0.3. ¿Qué significa? Que eso equivale al 30%. O sea, que el 30% de las personas tienen una presión entre 90 y 100. ¿Sí me entienden? O en promedio tienen una presión de 95. Es como yo redacte la información, ¿sí? Por eso es importante, por eso en la estadística es muy importante la redacción, porque si yo no redacto bien y no sé redactar bien, o sea, no estoy haciendo nada con la información. Yo puedo tener muchos números, y esa es una cosa, muchachos, que tienen que tener en cuenta. En estadística la gente no se queda porque no sepa hacer las operaciones, se queda porque no sabe interpretar la información. ¿Sí me entienden? Yo no sé, ¿a qué estudiantes que ya están viendo esta materia por segunda vez? Porque a mí Sí. me toca hasta el miércoles y el miércoles ya es otro. Sí. O sea, ustedes están viendo esta materia por segunda vez. Los que están viendo esta materia por segunda vez saben que estadística se pasa porque se sabe interpretar la información. Más que por... Yo siempre les digo, mire, cuando yo hago mis parciales, el 25% vale la parte operativa, o sea, vale los ejercicios. Y el 75% vale lo que usted me expresa del ejercicio, o sea, su interpretación. ¿Sí? Entonces, a veces dicen, ay, profe, pero es que ¿cómo así si es que yo hice toda la operación bien? Sí, a mí no me interesa la operación que haya quedado excelente. A mí me interesa es que esa operación le represente algo a usted, porque si no representa nada, de nada sirve. Si la información le dice a usted en un número que usted debe cerrar la empresa y usted como no la sabe interpretar, sigue con la empresa abierta, pues resulta que va a tener más pérdidas económicas. Entonces, ¿de qué le sirvió hacer los cálculos si no lo supo interpretar? O en el caso contrario, supongamos que usted en una empresa, la empresa le dice, oiga, por favor, no cierre la empresa que más adelante puede tener dividendos, según los estudios que se hicieron. Pero resulta que usted no supo interpretar la información, porque es que eso no se lo dicen así, eso no le dicen, eh, hay que cerrarla o hay que no cerrarla. No, la información le sale es con datos y usted tiene que analizar los datos. Y si los datos le dicen que usted debe seguir con la empresa y usted como no los interpretó, le tocó cerrarla o la cierra, pues ¿qué está haciendo ahí? No está haciendo absolutamente nada. De nada le sirvió hacer un análisis perfecto, hacer una parte algorítmica, un ejercicio bien hecho cuando no supo interpretarlo. Y en estadística ese es el tema. Por eso yo los molesto mucho con que a veces uno mira en el noticiero y llega y dice, no, uy, miren la curva y miren las encuestas y lo que pasa es que la gente no sabe interpretar eso. Y para bien o para mal. ¿Sí? Pero la gente no sabe interpretar las estadísticas. Y hoy por hoy, cualquier profesional, no importa el área, no importa si es administrador, no importa si es ingeniero, no importa si es economista, no importa si es de finanzas, si es de administración de empresas, si es de la carrera que sea, médico, bueno, no importa, sociólogo, no importa la materia que sea, la asignatura que sea, si no sabe interpretar información, si no sabe las estadísticas, está fregado. Así sucede acá. Entonces, la idea cuál es de este curso y lo que ustedes tienen que aprovechar y absorber del curso, que esto les tiene que ayudar a saber interpretar información, ¿sí? Más que hacer lo operativo, porque ustedes se dan cuenta que lo que hemos hecho es muy fácil, sumar, dividir. De pronto vienen otras operaciones que es suma y divida y de pronto no son tan complicadas, tienen alguno que otro una complicación pequeña, pero tampoco es una cosa del otro mundo, como para decir que es que necesitamos estudiar matemática pura para poder hacer las operaciones de estadística. No, señores, lo importante en estadística es interpretar la información. Si la sabemos interpretar, el que sepa interpretarme la información a mí, tenga la seguridad de que le va bien en mi curso. El que no la sepa interpretar, fregado. ¿De acuerdo? Entonces es muy importante la interpretación, cómo yo expreso. Y muchas veces para expresar la información la debemos expresar en palabras o escrita. Y entonces muchas veces tenemos que escribir y tenemos que escribir bien. Si nos falta una comita que separa una idea de la otra, eso es mala interpretación. ¿Sí? Si nosotros estamos leyendo algo y no lo sabemos leer, lo mismo pasa. ¿Sí? Entonces, muchachos, por favor, les pido el favor que tengan eso muy en cuenta. ¿Sí? Que logren siempre
estar muy pendiente de cuando yo les digo interpreten la info, yo les estoy explicando, entonces, pilas que aunque yo no se los escriba, yo les estoy interpretando cada uno de esos daticos. Y a veces usted no, en un parcial no me lo va a poder decir verbalmente, sino me lo va a tener que escribir. Entonces, cuando usted me escribe y me escribe mal, ¿sí? Y tiene mala ortografía y de pronto le falta una coma y de pronto tiene mala redacción, pues muchachos, le va a ir mal. ¿Por qué? Pues porque no, usted no pudo manifestar la idea. Profe, pero es que lo que yo quería decir era tal cosa. Bueno, ¿por qué no lo escribió bien? O sea, eso es, yo, porque digamos la mayor dificultad que yo he tenido con los estudiantes de los cursos que he tenido durante mi proceso de dictar estadística, tanto en administración como en contaduría, como en finanzas, como en ingeniería, ha sido ese, que no sabemos interpretar la información. ¿De acuerdo? Entonces, por ahora dejamos ahí. Si hay más dudas o inquietudes, pues me comentan. La idea es que en la próxima clase usemos esta misma información que tenemos aquí para hallar la media, la mediana, la moda, la desviación estándar, la varianza y el coeficiente de variación. Entonces, con ya la información que tenemos aquí, logremos hacer eso. ¿Les parece, muchachos? Recuerden que la otra semana no hay clase porque estamos en receso de Semana Santa. O esperemos a ver qué sucede la otra semana, ojalá las cosas se normalicen un poquito, que podamos salir un poquito de este tema y podamos llegar a lo presencial. Si no, de todas formas seguiremos acá. Recuerden que yo les dejo les paso por el WhatsApp la grabación de esta clase y las notas de esta clase para que ustedes las tengan. Entonces, pues, no siendo más, pues ustedes me dirán si hay alguna inquietud o alguna duda. Entonces, para ver que tienen alguna duda o todo quedó claro. O nada quedó claro. Alguien escribió. Sí, señor. Bueno, listo. Todo bien, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, voy a terminar la grabación y, y muchas gracias por haber participado de la clase. Entonces, nos veremos hasta el martes de la, no de la que sigue, sino de la siguiente semana. Con ustedes tengo el martes, sí, el martes de 8 a 10 de la noche. Entonces, nos estaremos viendo ahí. Cualquiera, los invito a que si algo vuelvan y vean este video o compártanlo con los muchachos que de pronto por alguna razón no pudieron estar.